Noticias Globovisión Economía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como les informaba, está a esta hora con nosotros Rafael Quiroz, experto en materia petrolera. Con él vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en la industria nacional, además también de lo que fue noticia el día de hoy en la cumbre OPEP. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Muchas gracias por la invitación. Bien, la industria petrolera nacional está pasando por momentos difíciles, no solamente en sus niveles de producción, sino también por una serie de eventos que se han llevado a cabo que llevan a la aprehensión hoy, el día de hoy, de quien fuera su presidente hasta hace pocos meses y del ministro de Petróleo, bajo denuncias como haber alterado las cifras de producción en el caso de Eulogio del Pino y en el caso de Nelson Martínez de haber firmado contratos sin apoyo del Estado o convenios donde endeudaban a Citgo o la ponían en garantía. Primero que nada, quisiera consultarle, efectivamente, desde hace mucho tiempo en el país se hablaba de que las cifras de producción no eran las que se estaban reflejando. Desde que dejó de presentarse un presupuesto nacional ante el Parlamento, se dejó de conocer cuál era la meta de producción anual de la industria y eso quedó establecido en los 3 millones de barriles. El año pasado, a finales de año nos enteramos, a mediados de año nos enteramos que se enteró a la OPEP que solamente se estaban produciendo 2.500.000 barriles. En enero, según cifras de OPEP, vimos que la producción ya había caído a 1.900.000 barriles. Esto parece ser una caída constante. ¿Efectivamente se alteró alguna cifra de producción por parte de quien fuera presidente de PDVSA? Sí, cómo no. Yo creo que la tendencia a veces a maquillar cifras, a adulterar números y a maquillar informes ha sido, pareciera, una constante en la historia de Petróleo de Venezuela, por lo menos desde el inicio de la década del 90 hasta estos días. En la década del 90 lo estuvieron haciendo Erwin Arrieta y Luis Justi cuando maquillaban informes enviados a la OPEP y cifras y estadísticas para hacerle creer a la OPEP que estábamos cumpliendo con las cuotas de producción cuando en verdad estábamos incumpliendo porque estábamos violando las cuotas, es decir, estábamos produciendo por encima de lo señalado o lo acordado por la OPEP. Ahora pasa al contrario, se sigue maquillando las cifras para tratar de para no decir la verdad de que estamos produciendo es por debajo de las cuotas. Entonces, eso ha sido una especie de tendencia en la OPEP, en Petróleo de Venezuela en los últimos 25 y 27 años. El hecho es que los hechos de corrupción en PDVSA también vienen de la vieja data. No nos olvidemos de los famosos petroespías a inicios, en la primera mitad de la década del 80, y de varios hechos de corrupción. Y no es nuevo tampoco en esta nueva era revolucionaria de los últimos 18, 19 años. La corrupción y los malos manejos en la industria petrolera ha sido toda una letanía, en verdad, en la historia de PDVSA. No es nuevo y por eso me extraña bastante que la Fiscalía General de la República aparezca o trate de señalar estos hechos como algo nuevo o novedoso, o como quien está descubriendo el agua tibia. ¿Qué pasó con el maletín Antonini, donde se llevaron $850.000 solamente en un maletín para Argentina, en un avión fletado por PDVSA con funcionarios de PDVSA? ¿Y qué pasó allí? Bueno, el fiscal general de la República ha asegurado que seguirá investigando y que va a llevar esto hasta todas las consecuencias que deba llevarlas. Ojalá y consiga también quiénes fueron los culpables de la compra de 125 millones de alimentos. Bueno, eso es parte de otra, en lo que tuvo que ver con Pedeval, por supuesto. Caso que fue muy sonado en el país y que tampoco tuvo muchas respuestas. Así es. Pero sin embargo quisiera hacer énfasis en el tema de las cifras, maquillar cifras. El Banco Central de Venezuela no publica cifras hace más de 2 años. No tenemos cifras, los venezolanos no conocemos cifras. Organismos internacionales han señalado en cantidad de oportunidades que no existen cifras que puedan dar fiabilidad de cuál es efectivamente la condición financiera de Venezuela. Sí, entonces, hay otros funcionarios que también deberían estar en estas condiciones. Por supuesto, por supuesto. Eso ha sido así en los últimos años. Lo que pasa es que el error en PDVSA o en el sector petrolero es que no es precisamente el Banco Central ni el Ministerio de Agricultura ni el Ministerio de Vivienda que va a dar las cifras reales de cuánto se está produciendo, cuánto se está
consumiendo internamente, cuánto se está exportando, cuánto se está refinando, a qué precios de promedio realmente, promedio anual se está vendiendo la cesta petrolera venezolana. Es una responsabilidad neta y principalmente de PDVSA y del Ministerio de Energía y Petróleo. Llegamos a esto precisamente por la nefasta actitud o por la nefasta política de fusionar el cargo de ministro de Petróleo con el de presidente de PDVSA. Caso muy importante que quisiera que quedara aclarado en este espacio el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre ejercer el Ministerio de Petróleo y ejercer la presidencia de PDVSA? Porque a lo largo de muchos años se ha dicho que no pueden tener el cargo la misma persona. Así es. ¿Cuál es la razón Esto es una específica? actitud perversa que se adoptó desde el 2006, cuando el presidente Hugo Chávez designó a Rafael Ramírez presidente de PDVSA y a su vez ministro de Energía y Petróleo. El Ministerio de Energía y Petróleo, mejor dicho el ministro, es el encargado de diseñar la política petrolera que va a desarrollarse por parte del Estado venezolano, por parte del gobierno nacional. Y Petróleo Venezuela, que es la empresa estatal, es la encargada de ejecutar dicho proyecto, dicho plan, dicha estrategia petrolera. Entonces, es el ministerio el que supervisa y es PDVSA el supervisado. Es el ministerio el que sirve de contralor y fiscal y es PDVSA el que sirve de controlado y de fiscalizado. Aquí se adoptó una costumbre perversa, repito, y malsana, que fue haber fusionado esos dos cargos, porque se quedó en que una sola persona, como decimos en criollo, se paga y ella misma se da el vuelto. O sea, no hay quien supervise hoy por hoy en estos momentos al general Manuel Quevedo, ejemplo, en lo que pague y en lo que él recibe, en lo que él controla y en la forma como debe controlar. Entonces, eso es de las consecuencias de esa mala decisión de haber fusionado los dos cargos. Dos cosas que quisiera puntualizar con usted. Una de ellas es que cómo no conocer lo que se está produciendo si prácticamente es el único ingreso en divisas que tiene la nación. Y la otra, Citgo. Citgo, aunque siempre se manejó como una ala aparte de PDVSA, como una ala aparte de Venezuela, donde el velo corporativo estaba presente para no vincularla directamente con Venezuela, aunque era una empresa nacional. ¿Cómo toma decisiones alguien en esta industria sin que sea conocida por el Ejecutivo Nacional? Me lo responde al regreso de la pausa, ya volvemos.